Hola, yo soy Javier Francisco Ramos Rodríguez, abogado de profesión, profesor, comunicador y autor de mi nuevo libro Abogar es Comunicar, la guía para dominar el tribunal de la opinión pública y triunfar en el tribunal judicial. Recientemente, bueno, la mayoría de las entrevistas son remotas, a distancia, a otros países, o he tenido la oportunidad de conversar con un par de personas del pueblo de Humacao, por ejemplo, la Guayaba Tostada. Estuvimos grabando ahí y fue en persona. Pero hoy estamos con alguien que es cerquita, pero estamos usando la tecnología, que es lo que mejor nos conviene. Y hoy tenemos la oportunidad de conversar con Javier Ramos. ¿Cómo estás, Javier? Yo estoy muy bien, Cristóbal. Muchas gracias por tenerme aquí. Saludos a ti, al público que nos va a escuchar próximamente en el podcast. Sí, hace poco tuve la oportunidad de ir a Casa Norberto en Plaza de las Américas, donde se realizó el lanzamiento del el primer libro, ¿verdad? Tu primer libro. Es mi primer libro publicado. Tengo unos manuscritos por ahí anteriores, pero nunca los he publicado, así que hay proyectos en el futuro. Súper, súper. El primer libro, Abogar es Comunicar, y obviamente eso es como, yo le digo que es como la virginidad literaria, por decirlo de una manera. Ya escribiste el primero, ya sabes que puedes escribir otro. Así Eso es que así. para bien sea. Pero antes de eso, vamos a hablar un poco con Javier de su vida, de dónde nació, cuál es su historia de origen. Muy bien, Cristóbal, pues yo nací en San Juan, Puerto Rico, allá para el 7 de diciembre de 1979, hijo de un maestro y luego profesor universitaria y se llama don Francisco Ramos Bonilla y de doña Sandra Milagros, que fue una servidora pública en la Administración del Derecho al Trabajo. De ahí pasé a vivir a Juncos, al barrio Cantagallo en Juncos. Okay. Ya cuando de como 3 añitos, pues desde entonces estoy en Humacao, hasta ahora mis 43 años, humacaeño de corazón. Y te pregunto, ¿por qué se da la mudanza? ¿Se da por el trabajo de tu papá, de tu mamá? ¿Cómo se da esa mudanza? Primero a Junco y después a Humacao. Bueno, yo era muy chiquito, pero me cuentan que sí, que mi papá pues consiguió un trabajo en un colegio acá en Humacao, en el colegio San Antonio Abad como maestro, y de ahí pues nos mudamos. En Junco nosotros vivíamos en una casa a los altos de mis abuelos paternos. Luego cuando venimos a Humacao se repite el asunto y venimos a vivir sobre la casa de mis abuelos maternos en Humacao. Y es la misma casa donde estoy viviendo yo actualmente luego de 41 años desde esa mudanza. Javier, es que cuando hablamos con muchos de los invitados, tienen historias no, yo cuando niño, por ejemplo, alguien era escritor, yo de niño escribía mucho, o alguien de niño que jugaba a ser artista. Desde niño, en tu niñez, habían cosas que indicaban cuáles eran tus preferencias para el futuro. Pues mira, te puedo decir, esta pregunta me hace reflexionar porque sí, yo escribía desde pequeño cositas, mayormente poesía y cosas, cartitas de amor. Yo era bien enamorado cuando chamaquito. Mi mamá decía que yo me enamoraba a lo adivino de muchacha y habían cartitas y cosas y era muy bueno rimando y haciendo poemas. De hecho, uno de los manuscritos que te menciono es un libro de lo que yo entiendo que es poesía, ¿verdad? No, no pasado el Claro, claro. filtro de nadie que sepa de literatura, pero ahí vamos. Así que yo creo que sí, eso y dibujar. Yo dibujaba mucho, en algún momento pensaba que quería ser ingeniero, arquitecto, algo así, pero después me di cuenta que la vida real, las matemáticas no eran lo mío y pues abandoné esos sueños. Sí, sí. Tú ahora eres abogado, ¿verdad? Pero originalmente nadie empieza a estudiar un bachillerato para ser abogado. Siempre han estudiado un bachillerato en algo, otra cosa, y luego se hacen ese cambio. En tu caso, ¿qué decidiste estudiar? Pues mira, yo cuando estaba en grado 12 de escuela superior, yo no tenía ni idea de qué estudiar. Y estaba un poquito desenfocado en cuanto a eso. Cosas raras porque mi papá era profesor universitario, trabajaba en la Universidad de Puerto Rico aquí en Humacao. Él enseñaba gerencia y cosas de esta de administración de empresas. Y como yo no sabía, él tomó la iniciativa y me inscribió por su cuenta en el programa donde él daba clases, en el bachillerato de gerencia, en el Departamento de Administración de Empresas allí.
Allí yo estuve un ratito y la verdad es que como que no me dio pie con bola. Yo siempre soñaba con hacer negocios, leía mucho sobre esos temas de negocios, sobre trabajar por mi cuenta y como que decía, yo quiero dejar la universidad, me quiero hacer chavo, quiero ir a trabajar y a producir mi vida, ¿verdad? Mi dinero. Así que muy temprano entrando, yo te diría que 2 años en la universidad la dejé, pero me di Ok, cuenta, busqué trabajo, entonces me di cuenta que los centros donde trabajaba, los sitios donde laboraba, hacía falta la educación, hacía falta terminar ese grado de bachillerato y por mi cuenta, ¿verdad? Voluntariamente, me inscribí en otra institución universitaria y terminé un bachillerato en mercadeo. Cambié claro. ¿verdad? De gerencia a mercadeo. Antes de eso, traté de terminar o de hacer un bachillerato en publicidad que me encantaba. Siempre me han gustado mucho las comunicaciones. Luego eso se refleja en el libro. Pero eso tampoco, no di pie con bola. La verdad es que no estaba enfocado en estudiar. No fue hasta que me di cuenta que necesitaba estudiar por la cabeza propia, no por la cabeza ajena, que lo tomé en serio y Claro, terminé ese bachillerato en mercadeo. sí. Sí, yo siempre he pensado mucho que, eh, mira, a veces uno dice, uno estudia un bachillerato y después dice, ay, pero yo estudié eso y nunca lo apliqué a mi vida. Pero todo lo que tú aprendes siempre te moldea tu personalidad, moldea tu mente, tu cultura y eventualmente se refleja aun cuando no te des cuenta. Y yo Es así, siempre digo, mira, empezar algo, terminarlo también habla bien de uno, ¿verdad? es Las así. personas que cambian de una cosa a la otra y de otra a la otra y no terminan, eso para a mi entender siempre como que envía un mensaje, ¿verdad? Pero vamos a hablar de eso un poquito más. Pero entonces, estudias mercadeo, ya estabas trabajando, me dijiste que fuiste a Sí. trabajar. ¿En qué tipo de industria estabas trabajando? ¿En qué tipo de trabajo estabas haciendo? Mira, estaba trabajando en ventas. En ventas, para ese tiempo yo trabajaba en una compañía, trabajé en varias compañías de venta de celulares. Cuando estaban llegando el boom de los Ok. celulares a Puerto Rico, trabajé con una compañía que se llamaba Centennial Communications y Mm, después trabajé con otra que se llamaba Sprint. Y en Sprint fue que de estando allí me di cuenta que para crecer dentro de esa industria necesitaba terminar los estudios y ahí es que me tomo la cosa en serio, pero esa era la industria, venta. Y coincido contigo, Cristóbal, quizás me adelanto un poquito, pero eso que acabas de decir, que cada experiencia nos va enseñando y nos hace pues, más cultos y lo aprovechamos. Ese fue mi caso porque los procesos de venta, desarrollar la habilidad de vender, ha sido muy importante en todo lo que yo he hecho luego de eso, incluso en mi carrera como abogado. El hecho de proponerle una solución a un cliente, venderle la solución, cerrar el negocio, claro, saber cobrar, eso ha sido pues muy útil para mí. claro. Incluso, aun cuando tú trabajaras en ventas en la parte de una industria de celulares, que es algo que estaba comenzando, eso refleja también, eso habla de que tú estás dispuesto a aprender cosas, ¿verdad? Que no es que solamente estás en esto, es que tú te puedes, porque en la vida hay que adaptarse, reinventarse, aprender cosas nuevas y obviamente la experiencia de nosotros, ¿verdad? La trayectoria nos aporta a ver, a demostrar que podemos hacerlo. Sí. Pero todavía de ventas de celulares, como que veo trato de conectar el tramo entre lo que eres ahora y eso todavía me cuesta como que en, en- en algún momento decidiste, terminaste el bachillerato en mercadeo, pero en algún momento decidiste que querías hacer algo más, ya sea como abogado, relaciones públicas. ¿Qué vino primero en ese camino? Mira, lo primero que vino fueron los negocios. Yo quería trabajar por mi cuenta, como te decía. Ujú, Pues conocí una persona que es bien importante mencionar porque quizás ahí podamos hacer ese enlace en lo que ha sido mi trayectoria. Cuando yo tenía 16 años, mi mamá estaba enferma, fue enferma renal crónica, paciente de diálisis. Y las cosas en mi casa se pusieron seriamente complicadas económicamente. Y mi papá, pues, tenía un compañero profesor que yo atesoro, ¿verdad? Lo considero un mentor y un padre para mí también, el licenciado Héctor Romel Cintrón. Él era dueño de una librería que se llamaba Librería El Búho en Humacao. Y yo estando en la escuela superior, mi papá me consiguió un part-time. Cuando salía de la escuela, iba a trabajar a la librería con él. Pero estando allí y en ese tipo de dinámica económica fuerte en la casa, pues mi papá se metió en un negocio de estos de pirámides o multiniveles de ujú, mercadeo y empezó a vender ollas y a vender destiladores de agua. Yo ok, como que ese ambiente me gustó y me metí con él ahí.
¿qué pasa? La primera persona, el primer prospecto para venderle algo fue mi jefe, Héctor Romel Cintrón. Y yo voy donde Héctor Romel Cintrón y le pido una cita para venderle un destilador de agua. Y Romel se acerca y me dice, me pone un libro en las manos y me dice, Javier, toma, yo te voy a regalar esto. Este libro se llama El vendedor más grande del mundo, de Ogmandino. Un Ogmandino. libro fabuloso, fabuloso, la historia de Jafit. Y entonces, cuando me entrega el libro, me dice, Javier, si tú quieres ser un buen vendedor, tienes que leer por lo menos 200 libros, porque los vendedores tenemos que saber hablar de cualquier cosa con cualquier persona. Y eso a mí me voló la cabeza. Desde ahí hasta hoy yo he leído muchísimos, más de 200 libros. Me convertí en un lector voraz por eso. Y Romel era abogado, era profesor, era CPA. Así que yo veo ese modelaje de él como una persona multifacética. Y yo creo que esa imagen y esa cuestión de culturizarme a través de la lectura, pues fue un buen ejemplo para mí y me permitió seguir descubriendo cosas y descubrir la idea de que yo puedo hacer más de una cosa en la vida. Y por ahí es que llego Claro. entonces a diferentes cosas. Estuve en los negocios, practicando lo que había aprendido antes con él, vendiendo. Algunos negocios fueron buenos, otros no fueron buenos. La cosa es que decidí estudiar, pero mientras estudiaba, tenía gente muy cercana a mí, muy querida, mis mejores amigas y en un momento dado hasta mi pareja, mi novia, para allá para el 2003, se graduaron y fueron a la escuela de Derecho. Y yo veía, escuchaba las conversaciones de ellas de temas que a mí me resultaban muy interesantes. Hablar de juicios, de argumentar, de pelear, de litigar, y ese tipo de cosas me fue llamando la atención y moví mi lectura a aprender un poco de eso. Y desde ahí estaba esa semillita de que, oye, yo debo estudiar Derecho. Me gustó. Mi tía, la mamá de mi tía materna, era juez, así que tenía ciertas figuras que me enseñaban eso, Romel como abogado, mi tía como juez, mi abuelo materno era lo que se llamaba juez de paz, que no era un abogado en sí, sino unos jueces que ponían orden en la comunidad, eran como unos mediadores reconocidos por la autoridad, y mi abuelo era eso. Y yo creo que pues la lectura, esas influencias de mi pareja, de mi mejor amiga, y otros amigos que estudiaban Derecho, como que me fueron encaminando hacia eso. Y por ahí es que comienzo yo a ver el derecho, a ver cómo llegar ahí. Claro. Hay personas que cuando empiezan cuando conocen una profesión, ¿verdad? La primera vez que la ven, la percepción que tienen no es necesariamente la mejor. Cuando uno está afuera parece de una manera y cuando uno empieza a estudiar es otra cosa y después cuando empieza a trabajar a veces como que no se parece en nada. Y hay personas que por eso es que empiezan a estudiar algo y de repente no dan pie con bola, o sea, están como que desenfocados e incluso personas que empiezan a trabajar y después como que esto no es lo que yo quería. En tu caso, veías a las otras personas conversando sobre ese tema, te decides hacerlo, en el camino, ¿te fue gustando más o cómo fue ese descubrimiento para ti? Me fue gustando más. Yo quedé fascinado desde el primer día que entré a la escuela de Derecho. También era como que algo que venía a remediar cierta insatisfacción en mi vida. Era como decía, yo estudié, yo sentía que en mi fuero interior necesitaba y podía hacer algo más con mi vida que estar vendiendo cosas. De hecho, Ujú. la decisión de estudiar Derecho yo la tomo en Orlando, Florida. Yo en un momento dado dirigía un departamento y esto es importante porque estaba trabajando en un periódico en cierto momento y dirigía un departamento de mercadeo digital y un departamento de suplementos. Y allí pues hay una cuestión de que yo quiero desarrollar unas páginas de internet para el periódico y se forma una cuestión, una discusión con el jefe por la brecha generacional. Él no entendía la tecnología, Ujú. yo la quería traer. Obviamente donde manda capitán no manda marinero, Claro. así que me despidió. Una persona que yo le tengo mucho respeto y le guardo mucha admiración es don Vicente Pierantoni, persona muy importante en la prensa en Puerto Rico en su momento. Y me voy a Florida, tenía una pareja que estábamos a distancia, nos veíamos y compartíamos. Me voy allá y me quedo unos cuantos, me quedé por allá, me fui a convivir con ella luego de ese despido. Y hay una mañana que yo estoy afeitándome, Cristóbal. Allá trabajaba también en una compañía vendiendo teléfonos, se llamaba CenturyLink, un trabajo que no me gustaba mucho, pero era lo que Ujú. había. Claro. Y estoy como con esta frustración de yo creo que yo puedo hacer más.
yo creo que yo me merezco más. Y me estoy afeitando un día así en el espejo y me digo, mismo, si no lo haces ahora, cuando tengas 40 años no vas a poder soportarte porque no lo hiciste. Ese mismo día falté a mi trabajo, solicité los exámenes para ser aprobado en la escuela de Derecho, los tomé, los pasé, tan pronto recibí el resultado, me matriculé, solicité a la escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica en Ponce. Solamente Ok. solicité allí, me aceptaron y bueno, pues hasta el cuento largo corto, estoy aquí, abogado ya 8 años en la práctica. Eh, pero entonces, también cuando, como todo, ¿verdad? Cuando uno estudia las leyes, hay como que áreas bien especializadas. A veces siempre decimos, no, como te digo, siempre tenemos este estereotipo, este cliché de que, ¿verdad? Cuando decimos de, por ejemplo, de un médico o de un abogado que está simplemente firmando documentos en obras públicas, por decirlo, ¿verdad? Siempre es esa imagen de que este abogado es como que no es tan bueno porque eso es lo que está haciendo, ¿verdad? Porque hay muchas especialidades, ¿verdad? Claro. En tu caso, ¿te especializaste o querías especializarte en algún área específica? Bueno, mientras yo estaba en la escuela de leyes, de derecho, me gustaba mucho el derecho criminal. Yo siempre supe que yo quería estar en los tribunales peleando. Y traté de hacer la práctica en derecho criminal, en lo que era una práctica supervisada por la Sociedad para la Asistencia Legal, pero no se me dio, no me escogieron para esa, no me apuntaron en esa práctica. Y terminé haciendo una práctica en derecho de menores. Era un poco criminal, pero de Ok, asuntos de menores, no una litigación tan intensa como la que yo esperaba. Cuando estoy en la escuela, tomo unos seminarios sobre derecho de familia. El derecho de familia para mí era importante porque tenía un hermano que tenía unos hijos y había unas controversias de custodia, este tipo de cosas. Y yo, para entender ese problema y tratar de ayudar, me enfoqué en esas clases y fue un acierto. Porque cuando entro, tomo la reválida, me gradúo, tomo la reválida, la paso, me juramento como abogado, la mayoría de los casos que comienzo a recibir son casos de familia, casos de custodia, pensiones alimentarias, relaciones de familiares. Así que tenía un buen bagaje porque me había especializado en algunos cursos importantes en la escuela sobre ese tema. Y la verdad es que pues lo más que yo he trabajado es derecho de familia, notaría, sucesiones. Así que sí he trabajado alguna cosa criminal, pero la vida misma, la práctica misma se ha desarrollado en áreas civiles mayormente. sí. ¿Sentías que había algo más como en ese tema de familia y de menores, sentías que había algo más como algo más de nobleza en lo que estabas haciendo, en cuidar la familia, en cuidar a los niños, comparado, ¿verdad? A lo criminal, que ya hay un delito cometido muchas veces y hay veces que, ¿verdad? Mira, te sorprenderías, Cristóbal. Mucha gente piensa que el derecho de familia es algo más noble, es algo más suave, pero las controversias de familia tienen una particularidad y es que las personas están bien vinculadas emocionalmente. Y eso hace que todas las emociones estén exacerbadas, desde el amor por un niño, por un hijo, hasta el odio por una pareja. Y son casos que se tornan muy, muy controversiales por esa carga emocional que tienen. Y la litigación, aunque pudiera parecer, en las escuelas de derecho bromean con la gente que le gusta el derecho de familia, dice, eso es como muy fresita. Y yo, mire, eso no es fresita nada. Hay controversias muy áridas, controversias que la litigación se tiene que tornar muy fuerte, agresiva, en cierta manera. Cuando un padre está luchando por su hijo, le pone mucha intensidad. Cuando una madre está Claro, luchando por la custodia de su hijo, pues también le pone mucha intensidad y eso por los abogados, aunque nuestro trabajo es ponerle sentido jurídico a esas emociones, lo cierto es que la carga nos percola, ¿verdad? Se vuelve una litigación claro. emocional e intensa más bien desde el punto de vista del abogado. Así que es una práctica que a mí me gusta mucho, me la disfruto, me disfruto el litigio, me disfruto estar en la corte muchísimo. De verdad que me lo Sí. disfruto a cabalidad. Javier, como te mencionaba, te mencioné ahorita un estereotipo, ahora viene otro estereotipo de estos abogados que son bien estrictos y bien agresivos con su palabra, ¿verdad? En tu caso, es que también con el paso de los tiempos todo esto ha cambiado y hace tal vez unas décadas atrás no se escuchaba hablar de esto de inteligencia emocional, ¿verdad? Y tú viniendo del mundo de las ventas, eh, entrar a trabajar con esta especialidad de la ley
te requería ser hasta cierto punto consejero, psicólogo o utilizar aquellos 200 libros que te recomendó el licenciado de la librería. El abogado cuando recibe a un cliente, lo primero que recibe es un derroche de palabras y emociones y uno tiene que, pues muchas veces controlar eso, ¿verdad? Dirigir la conversación a los temas importantes y pertinentes para las causas jurídicas, pero siempre con empatía. Mi práctica siempre ha sido muy empática. Yo quiero entender las emociones que hay detrás porque me parece que eso me hace más efectivo al llevar los mensajes y la estrategia de litigación a la corte. Y también, pues, uno a veces, en la mayoría de las ocasiones, uno busca resolver los problemas sin llegar al tribunal por muchos factores. Primero, porque es Claro, menos oneroso para el cliente. Sabemos que en Puerto Rico, pues, estamos ante una economía muy cuesta arriba para muchas personas. Y la verdad es que litigar en la corte cuesta dinero. Nosotros los abogados, pues no podemos regalar el trabajo. A mí me enseñaron en la escuela de Derecho que para trabajar gratis, mejor descanso. Así que yo cobro mi claro, claro. trabajo y lo cobro bien, lo cobro como entiendo que es el valor que aporto a la vida de una persona. Y por eso a veces buscamos unos canales alternativos para resolver las controversias. Y en esos canales alternativos la inteligencia emocional es importante, la madurez que uno pueda tener y la cultura y la empatía para entender no solamente a mi cliente, sino qué hay de la otra parte y cómo podemos armonizar para resolver controversias. Cuando es inevitable o cuando mi cliente dice directo, vamos para el tribunal, pues santo y bueno, vamos al tribunal y allá haremos lo que haya que hacer. Claro, claro. Y hablabas también del costo, ¿verdad? Una litigación larga, obviamente el costo, pero cuando hablamos del tiempo, dicen que el tiempo cura las heridas, pero Mm, muchas veces lo que hace es que extiende el sufrimiento de esa herida. Si claro, estamos seguro. con un problema y estamos con un caso en un tribunal que se toma mucho tiempo, es sostener esa angustia, por decirlo de una manera, por mucho tiempo. Así que, ¿verdad? Así es. Es muy importante, yo creo, para mí eso de la inteligencia emocional y la empatía. Javier, hablamos de que trabajas con el derecho de, ¿verdad? Familia, pero hay otro aspecto, hay dos aspectos ahí que todavía no he logrado determinar de dónde salen, y es la parte de que terminas trabajando en la universidad, terminas siendo profesor en la parte, ¿verdad? Educativa y también en relaciones públicas. ¿Cómo entonces esto poco a poco va llegando? Porque me parece que cuando hablabas del abogado, el licenciado, dueño de la librería, que tú lo veías como un hombre, por decirlo de una manera, como renacentista, Ciertamente. estético, poco a poco te has ido convirtiendo en algo parecido, ¿verdad? ¿Cómo entonces llegan esas dos etapas también a tu vida? Pues mira, como te había dicho, en algún momento dado, previo a terminar mis estudios de bachillerato, tuve un coqueteo con el mundo de la publicidad, de las comunicaciones. Y es que me fascinaba, porque los primeros libros que leía yo a sugerencia de Héctor Romel fueron libros de negocio, especialmente de mercadeo. Recuerdo un libro importante que se llamaba Las 22 leyes inmutables del mercadeo. Y fueron cosas que me llamaron mucho la atención, que a la larga están íntimamente relacionadas con las relaciones públicas y las comunicaciones en general. Pues nada, tengo esa espinita por dentro, termino el bachillerato y te conté cómo fue a estudiar leyes, pero cuando estoy en la escuela de derecho, me doy cuenta que los abogados que mejor lucen son aquellos que mejor comunican. El que puede adelantar las causas de su cliente de mejor manera es el que comunica mejor. Por otro lado, se veía cuando habían abogados que no dominaban sus destrezas de comunicación y cometían errores que afectaban no solamente la causa de su cliente, sino que afectaba la reputación misma del abogado. Y eso para mí fue un descubrimiento fascinante. Termino la escuela de Derecho, tengo esa visión ya definida. Incluso cuando estaba en la escuela, hasta me dediqué a cultivar esas destrezas, porque me matriculé en clases de litigación, me matriculé, estuve compitiendo en competencias de debate jurídico a nivel nacional de Puerto Rico. Representé a mi escuela en dos ocasiones en una competencia de debate jurídico muy importante en las escuelas de Derecho, que se llama la competencia de debate jurídico Miguel Velázquez. Y participé. Nunca gané, pero hicimos un buen papel. Claro, Y de ahí, claro. pues, se van fusionando estas dos cosas, de que la abogacía está intrínsecamente relacionada con las comunicaciones,
Salgo de la escuela, comienzo a trabajar 2 años en la práctica y como que me hacía falta estudiar. Y es ahí que digo, bueno, pues voy a hacer una maestría en relaciones públicas, que eso es comunicación estratégica, cómo yo uso las comunicaciones, los medios de comunicación para alcanzar objetivos. Eso es comunicación estratégica, eso es relaciones públicas. También hay una intersección entre lo que hacemos los abogados, que es manejar las crisis de las personas, las crisis jurídicas que afectan pues Ujú. grandemente las emociones, el patrimonio de la gente, pero también me di cuenta que en relaciones públicas hay una clase sumamente importante que se llama comunicación de crisis. Y eso para mí fue como que, ¡boom!, esto es abogacía, abogacía pura, porque estoy abogando ante la opinión pública por la reputación de mi cliente, por la permanencia misma en el mercado de un cliente corporativo o una figura pública. Ya tú sabes todos estos chismes que se forman, un artista Ujú. dice o hace algo mal, algún caso de hostigamiento sexual, pues todo eso se maneja. Todas esas cosas que uno ve en la prensa, esas entrevistas, esas noticias, todo eso está articulado estratégicamente. Y eso es lo que hace un relacionista público y me resultó tan parecido a lo que hace un abogado que terminé bajo la conclusión de que abogar es comunicar. ¿Y la educación? ¿Cómo llegas a entrar a la universidad? Ahí entré por pura necesidad y por ejemplo. Como te había dicho, mi papá fue profesor universitario por 20 y pico de años en la Universidad de Puerto Rico y Héctor Romel, el jefe de la librería, pues era su compañero profesor. Así que esta dinámica pues la conocía bien. Yo veía a mi papá dando clases, veía a mi papá preparándose para dar clases. Y una cosa bien importante, yo veía cómo mi papá recibía el cariño de sus ex alumnos en el diario vivir, en ir al banco, profe, ¿cómo usted está? En la calle, en un supermercado, profe, qué bueno verle, qué buena fue su clase, todavía lo recuerdo, aquella anécdota y toda esta cosa. Así que le comencé a tener un respeto a la profesión de mi padre. ¿Qué pasa? Me gradúo de Derecho y hay un proceso larguísimo, que es que tú te gradúas, te vas a estudiar para reválida de 3 a 4 meses, tomas la reválida y no puedes trabajar como abogado por varios meses en lo que te dan el resultado de reválida. Y si pasas, tienes que esperar un proceso que se llama la juramentación, que es que el Tribunal de Supremo Puerto Rico te autoriza a ejercer. Así que habían como unos 6 a 8 meses que yo no encontraba qué hacer con mi vida. Y yo dije, bueno, pues voy a buscar trabajo en una universidad. Para ese momento había un abogado que estudió conmigo, que se llamaba Frank Lacourt, y Frank estaba dejando un trabajo de profesor en la Universidad del Este, eso ahora es Ana Geméndez, en Ujú. Carolina. Y yo había comentado que estaba buscando trabajo y él me ayuda a entrar, a sustituirlo a él, a asumir su plaza en la universidad. Y esa fue mi primera experiencia. Allí enseñé de ciencias sociales, sociología de la conducta criminal, leyes penales especiales, que son temas íntimamente ligados a lo que hacemos los abogados. Es derecho puro, enseñándolo a nivel de bachillerato. Y de ahí es que llego a la academia, tengo esa experiencia, estando ese semestre enseñando allí, me llega el resultado de reválida, afortunadamente la paso en el primer intento, y coincide eso con que se abre una oportunidad en la Universidad de Puerto Rico en Humacao, enseñando ciencias sociales, principios de economía, política, que también está íntimamente ligado al derecho, y sistemas políticos, que es lo que estoy enseñando ahora de Puerto Rico y Estados Unidos. Y por ahí es que llego, y llevo pues los mismos años que llevo de abogado, son los mismos años que llevo de profesor. He mantenido siempre las dos profesiones porque me encanta. Y la academia la veo como una terapia. El trabajo estresante de la abogacía se Ujú. balancea con el trabajo más relajado y estando con gente joven y hablando de esperanza y de futuro con los estudiantes. Sí. Por ahí va la cosa. Javier, mencionaste algo hace un momento y para abordar ese tema, te quiero hacer una historia, ¿verdad? Yo estudié en la Universidad de Mayagüez y yo tenía un compañero, un amigo, compañero de apartamento, que para darte un ejemplo, una noche salíamos de fiesta o de algo y él tomaba de más y hacía unas ridiculeces. Y al otro día, cuando yo contaba las cosas que él hacía o decía, él tenía la habilidad de desmentir lo que yo decía, ¿verdad? Y hacerme lucir como que yo estaba mintiendo y él tenía la verdad. Entonces, por ese ejemplo, yo lo menciono porque a veces pensamos que lo importante es saber la verdad, tener la razón, tener los datos, tener la información
y nos olvidamos de cómo presentamos todo eso, los datos, la información. Y por eso entramos en lo que tú mencionas, ¿verdad? Las personas que pueden comunicar bien, que pueden decir bien en palabras y hacer la diferencia. Como te mencioné, en el caso de mi amigo que me hacía lucir como que yo era el mentiroso, aun Ajá. cuando yo tenía la verdad de mi lado. Como entonces, me parece que esto, abogar es comunicar, ya estamos acercándonos al tema del libro. En tu caso, ¿cómo, cómo llegas a pensar en este libro? Y ves una necesidad que surge como un deseo de tú ir aprendiendo, educándote más, viendo la necesidad de otras personas. ¿Cómo se surge el concepto de este libro en tu vida? Mira, Cristóbal, este libro pues surge, ¿te acuerdas en ese momento que te dije que estoy aburrido en la práctica? Ujú. Necesito como que estudiar algo diferente y me voy a estudiar publicidad, relaciones públicas, perdón. Y cuando estoy en las clases de relaciones públicas, específicamente la de manejo de crisis, pues ya yo estoy practicando el derecho, ya yo estoy siendo abogado litigante y hago esa relación del manejo de crisis con lo que hacemos los abogados. Y decido hacer como tengo esta vena de educador también, pues digo, sería bueno enseñarles a los abogados como educación continua a manejar crisis, porque estas habilidades que sabemos los relacionistas profesionales podrían ser muy útiles para los abogados. Y comienzo y hago una encuesta en un grupo de Facebook muy popular entre abogados que se llama Abogados de Puerto Rico. Y les pregunto sencillamente, mire, ¿ustedes saben lo que es comunicación de crisis? ¿Les interesa aprender sobre esto? Y dejo una pregunta de esa pequeña encuesta abierta sobre otros temas que a ellos les gustaría aprender. Y como tal como lo recojo en mi libro, el 44% de los que contestaron esa encuesta se expresaron sobre temas de cómo atender a los medios de comunicación, cómo dar buenas entrevistas, cómo reaccionar ante el micrófono, ante la cámara, cómo relacionarse con los periodistas y los medios de comunicación. Y ellos dicen, espérate, esa necesidad está ahí. Oye, a mí me encanta, porque estudié relaciones públicas porque me encanta toda la cuestión mediática. Yo tengo amigas que me han dicho que yo nací para tener público, así que a mí Claro. siempre me ha gustado esta cuestión de comunicar. Y ahí comienzo y digo, bueno, esto es son buenos datos, esto me valida. Primero que abogados tienen una intersección directa con comunicarse, lo que hacemos los abogados es hablar, escribir, eso es comunicación básica. Y de ahí es que sale la idea del libro, Cristóbal. Entonces comienzo a investigar, comienzo a leer, me doy cuenta que no hay literatura sobre eso en Puerto Rico. Eso es lo que hace mi libro tan especial para mí, que es pionero en el tema, en atacar este tema aquí en Puerto Rico. Y mira, si tú miras la prensa, te darás cuenta de que los casos mediáticos ocupan gran parte de la discusión en la opinión pública. Se vuelve como una trama que a la gente se le hace difícil despegarse de los casos, se vuelve como una novela, como una serie de Netflix. Recordemos los casos de Jensen Medina, Félix Verdejo, el de Wanda Vázquez, muchos casos mediáticos que acaparan la atención. Esto va por ahí. Pues vamos a darle en esa vena que yo tengo de educador, vamos a enseñarle a los abogados esto que yo sé de comunicación de crisis, de comunicación como relacionista, vamos a intersectar esos dos temas. Y de ahí es que surge Abogar es Comunicar. En un momento tú diste una presentación y hablabas dabas el ejemplo de que te levantabas por la mañana y escuchabas en la radio a tal persona y después te montabas en tu vehículo, seguías para tal sitio y escuchabas a esta otra persona. Básicamente lo que estabas presentando era que el abogado se ha convertido en el comentarista o el analista, la persona que buscan para que en ciertos medios de comunicación analice la política, que en Puerto Rico obviamente es tan importante, u otros temas que pueden parecer. Entonces, mencionaste en aquella ocasión de que uno veía vamos a decir, el roster, la alineación la programación de una estación de radio, y los abogados eran en gran parte. Pero cuando tú los escuchas, si tú vinieras de otro país y escuchar a estas personas por primera vez sin saber que son abogados, tú dirías, ¿son abogados o no son abogados por la forma en que hablan o cómo se comunican? ¿Verdad? Entonces me parece esa parte de que cada vez los abogados tienen como que más
oportunidades de comunicar y hay muchos que no deciden cultivar esa destreza tan importante. Has dado en el clavo. De hecho, te voy a leer la primera frase que dice en mi libro de George Bernard Shaw. El problema con la comunicación es la ilusión de haberla logrado. Y eso para mí lo que significa es que nosotros creemos que sabemos comunicar y Mm, los abogados, más que nadie, creen que saben comunicar. Por eso es que ocupamos tantos espacios en la opinión pública, eso que tú mencionas de análisis y todas estas cosas. Es como una presunción de que todos los abogados son excelentes comunicadores. Esa presunción no es real. Incluso, como tú estás bien diciendo, están en los medios de comunicación abogados que no saben comunicar, que confunden a la gente, que tú los ves que les da trabajo expresar sus ideas ante la opinión pública, pero por alguna razón están ahí. Y ese es mi llamado con el libro. Los abogados tenemos que desarrollar esas destrezas de comunicación porque lo que se espera de nosotros es precisamente eso, que seamos unos excelentes comunicadores. Yo sostengo que no se puede abogar bien comunicando mal. Y sostengo también que mientras mejores comunicadores seamos los abogados, mejores abogados vamos a ser. Eso para mí es fundamental. Esa es la premisa de mi libro. Y sí, ciertamente está este reconocimiento social que queremos escuchar los abogados. Bueno, pues vamos entonces a escuchar los que hablen bien, los que comuniquen bien. claro. Mira, hay algo que pasa entre los abogados, pero pasa entre muchas otras profesiones. Es que, ¿verdad? Es que de repente, digamos, un ingeniero o un médico, nos sentimos que hemos aprendido muchísimo, hemos crecido profesionalmente y sabemos todos los términos, todos los conceptos, toda la jerga, ¿verdad? Y empezamos a hablar todo el tiempo utilizando esa jerga. Y eso está bien cuando, por ejemplo, si somos abogados y estamos en un tribunal, pues está bien. O si somos médicos y estamos entre colegas, lo vamos a entender. Pero en estos tiempos, ¿verdad? Cuando dices que un abogado llega y un periodista lo quiere entrevistar, o simplemente cuando estamos ahora en las redes sociales, tenemos que ser conscientes de quién es nuestra audiencia, porque eso que menciono del concepto de la jerga, de los términos, de las cosas técnicas, no todo el mundo lo entiende. Y nos sentimos como que, wow, que mucho yo sé porque estoy utilizando estas palabras que suenan, pero nos desconectamos un poco de, ¿verdad? ¿A quién le estamos hablando? Es así, Cristóbal. Y yo creo que la persona más importante en todo ejercicio comunicacional es precisamente la audiencia. ¿A quién yo le voy a hablar? Y hay unas particularidades, ¿verdad? Muchas veces nosotros podemos ser muy eficaces hablando entre colegas, como tú estás señalando, podemos ser buenos conversadores, pero no es lo mismo hablarle, incluso dar una conferencia, uno podría darla y si está entre colegas, los términos complicados se van a entender, pero el asunto es, cuando yo estoy hablando en un medio de comunicación, mi audiencia es el pueblo general, desde Claro, ordinario, ¿verdad? Si un tribunal, yo salgo del caso y está complicado y me ponen un micrófono de frente, ¿a quién yo le voy a hablar? Yo no mi audiencia no es el periodista es solamente un instrumento, un filtro que va a coger esas palabras y se la va a hacer llegar a su audiencia, que es mi opinión pública. ¿Cómo yo incido en eso? Pues se hacen falta unas destrezas que no son las mismas que hablar en una conferencia, que no son las mismas que una conversación y que no es lo mismo que hablar entre colegas. Y eso yo creo que falta mucho, que es ponernos en los zapatos de la audiencia. Yo se lo critico muchísimo a los abogados. Mira, el otro día yo estaba en la corte, en una sala de un caso de embriaguez, y hay varias personas que habían pues, cogido borracho guiando allí, y el juez le está dando un sermón y diciéndole, usted aquí se presume que usted es inocente hasta que se pruebe lo contrario. ¿Y usted entiende eso? Y todo el mundo dice que sí, porque ¿qué le va a decir al juez? No, porque claro. usted, por la ley tal, con el artículo tal, dice que usted tiene que cumplir una pena y que la pena es consecutiva o es concurrente. Pues mire, el acusado que está allí no entiende un demonio lo que le están diciendo. Claro, claro. ¿Quién lo entiende? El abogado y tiene el deber de explicarle. Pero ¿por qué el juez no habla en un lenguaje que lo entienda? Por esa creernos tan importantes y no bajar el nivel del lenguaje conforme a la audiencia que tenemos. Yo creo que las cortes no están para hablarnos entre abogados, sino para presentar pruebas y servirle al país. Y abogo porque los abogados comuniquemos mejor y dejemos esos tecnicismos atrás y que la gente pueda entender los procesos judiciales a cabalidad.
Sí. Javier, en tu libro, obviamente, todos los capítulos, todas las partes, ¿qué, qué áreas o qué herramientas o qué aspectos de la comunicación tú cubres en tu libro? Que obviamente un abogado que está escuchando dice, bueno, qué es lo que él dice, ¿verdad? ¿Qué voy a encontrarme en ese libro? ¿Qué cosas tú entiendes que son importantes que traes y discutes en el libro para cualquier abogado? Mira, el libro tiene 4 áreas fundamentales. Para mí todas son igualmente importantes, pero en diferentes instancias. Lo primero que yo hago en el libro es reconocer ese tribunal de la opinión pública, es decir, todas estas comunicaciones que salen sobre los casos en la prensa, en la radio, en la televisión, que afectan lo que o pueden afectar lo que ocurre dentro de las salas del tribunal. Así que reconozco eso, el tribunal de la opinión pública, y doy pues unos tips de cómo trabajar con eso eficazmente. ¿Y qué pasa si usted no sabe trabajar con eso? Luego de eso me voy a lo que se llama una auditoría comunicativa. Ahí en ese segundo capítulo lo que proveo es una herramienta para los abogados de, bueno, abogados y otro público en general, porque esto funciona para cualquier persona. Lo que pasa es que yo se lo dirijo a los abogados. ¿Y qué hace ahí? Ahí le doy un proceso para que se autoevalúe y descubramos cuáles son sus fortalezas y sus debilidades como comunicadores. Luego de eso, en el tercer capítulo, voy a lo que es la comunicación no verbal, que se ignora muchas veces. A nosotros desde chiquitos nos decían que la comunicación es que hay un emisor y un receptor y uno tira un mensaje por un canal y allá le entienden o no le entienden. Pero nadie nos dijo que el cuerpo también es un emisor de información, sumamente importante. Pues hago consciente a mis compañeros abogados y al público que lea este libro de la importancia de cómo usted se para, cómo usted se viste, qué gestos usted usa, qué microexpresiones, cómo usted varía el tono de su voz. Ese tipo de cosas es importante para potenciar la comunicación a todos los niveles. Y luego, en el cuarto capítulo, entramos en detalle en esta cuestión del media training, cómo como abogados vamos a manejar a los medios de comunicación y a los periodistas, cómo relacionarnos bien con ellos, cómo entender cuál es su trabajo y reconocer primero que son personas muy poderosas, porque si tenemos la premisa como cierta de que la información es poder, pocos profesionales pueden tener más poder que un periodista porque reciben demasiada información. Así que yo tengo que tener con cuidado como abogado cómo me relaciono con esas personas en favor de mi cliente y en favor de mi propia reputación como abogado, si es que consigo un caso, llega un caso a mi oficina que requiere esa exposición mediática. Yo sostengo que debemos estar preparados para esos tipos de encuentros, aunque nunca tengamos un caso mediático, porque la realidad es que no todos los abogados van a tener un caso que llegue a la prensa, pero si llegara, debemos estar preparados. Esas son las 4 áreas Sí, fundamentales del libro. Yo creo que es un libro bien súper. Javier, práctico. si bien, sí, yo obviamente lo tengo aquí, ya lo he leído y es en lenguaje bastante sencillo, Sí, aplicando es lo que que, habíamos mencionado hace un momento, que sea claro. accesible para quien lo pueda leer. Y la otra cosa que tiene ejemplos y cosas prácticas que son fáciles de entender. Mira, tú, asumo que tanto tú, yo hemos tenido la oportunidad de vivir una vida personal y profesional antes de las redes sociales, ¿verdad? Claro, A veces, eh, antes era como que yo tenía una vida profesional y mi vida personal y nunca se interconectaban. Ahora con las redes sociales, a veces las personas no tienen claro, ¿verdad? De que yo esto que estoy poniendo en mis redes sociales afecta mi lado profesional. Y entonces hay que hacer, es mucho más difícil, ¿verdad? Manejarse en público cuando tenemos una persona que no sabemos quién, siempre tenemos que asumir que alguien nos está mirando, que alguien tiene un teléfono, ¿verdad? Alguien saca un teléfono y empieza a grabar un video. Las redes sociales complican todo esto, toda esta parte de la comunicación, y entonces es una realidad para todo el mundo. Y en tu caso, en el libro, también tocas esto sobre el, ¿verdad? Cómo ahora cualquier persona, antes alguien tenía que ser periodista y tener una credencial de periodista, ahora cualquier persona puede reportar o difundir una información
sin tener ningún tipo de acreditación. ¿Toca sobre esto en el libro? Mira, lo toco someramente el asunto de que tenemos que estar bien pendientes a las expresiones que hacemos en público y en las redes sociales. Por eso que tú estás diciendo, tú no sabes quién lo va a estar, quién lo va a escuchar, a dónde puede llegar ese comentario que tú haces, ese video que tú publicas. Hay que presumir que nos están mirando todo el mundo. Y yo lo manejo ese tema en el libro desde el punto de vista cómo algo puede afectar la reputación de mi cliente o la reputación mía como profesional. Los abogados Claro, somos por definición, y esta es mi opinión, somos una profesión de corte conservador. La gente espera unas cosas de nosotros. Y nosotros, pues, si no cuidamos esa imagen, pues se nos puede afectar mucho la reputación y en consecuencia la práctica misma del derecho, la claro, práctica claro. profesional. Lo toco por ahí. Ese fenómeno que tú estás diciendo, yo lo toqué mucho cuando hacía la maestría en relaciones públicas y él es el periodista ciudadano. A los comunicadores no les Ujú, gusta eso. De hecho, yo tuve resistencia en la maestría porque la profesora que me daba la clase no creía en ese término. Yo, sí, es un periodista ciudadano. Porque es que tienen la capacidad no solamente de consumir información como lo hacíamos nosotros antes, sino que ahora claro. producen. Ahí que llega el concepto de prosumer, de productor y Ujú, consumidor de información. Y es demasiado fácil. Yo hago un video, lo pueden ver en Japón instantáneamente. Así que el mundo se volvió pequeño. Y eso, pues, no solamente te sí, ven en tu pueblo, en tu tribunal, te ve el mundo y hasta dónde tú puedes dañar tu reputación si no sabes controlar eso, si no sabes comportarte públicamente de una manera decorosa y prudente. claro. Sí, mencionas que la abogacía es como que una profesión conservadora. Me viene a la mente, yo recuerdo haber visto en algún momento alguna abogada en los medios de comunicación que salía del tribunal y la paran y la entrevistan y tiene unas gafas, no recuerdo ni el nombre, pero aunque supiera el nombre no voy a decir el nombre de la persona. Usaba unas gafas de colores grandes, llamativas, y se pintaba el color de unos colores. Entonces, o a como audiencia, a uno le chocaba, ¿verdad? Esa imagen de que uno pensaría un abogado más formal y todo eso. E incluso también conocemos de casos de abogados que se han vuelto casi como celebridades de los medios, ¿verdad? Utilizan tal vez hasta un poco, digamos, tal vez un poco de más desde el punto de vista, pero utilizan muy a favor los medios de comunicación para darse promoción, para darse a conocer. Así es. Yo creo que eso es parte de nuestros Mira, tiempos, esa cosa ha cambiado. Quizás eso que te digo claro, de conservador, eso está en una transformación. De hecho, yo creo que esa es la premisa de este libro también. Ya estamos demasiado expuestos, ya no está esta vida privada como la tenemos. Y no quiero que suene contradictorio. Sí, sí, para mí sigue siendo una profesión conservadora, porque cuando tú estás en la corte, pues toda esta indumentaria que sea un poco excéntrica, la verdad es que pues no se claro, tomará en cuenta ya, pero en la opinión pública sí. Así que hay que tener cuidado con eso. Y es una exhortación con claro. mucha buena fe. No, y ahora la otra cosa es que así como hay áreas de especialidad dentro de la ley, en ahí un abogado puede especializarse en, digamos, en su audiencia o en sus clientes. Hay abogados que se especializan en casos de alta relevancia, de celebridades, de artistas, ¿verdad? So, reconocer que cada vez que se prende una cámara o cada vez que tú estás proyectando, lo mencionaste, tu cuerpo, tal vez estos abogados que mencionamos, es parte del proceso de proyectar una imagen, una marca profesional y buscan Es atraer a así, sus clientes ideales, obviamente como parte de eso. claro. Se ve Javier, en el estilo de los abogados y toda esta cosa. Una cosa interesantísima. sí, 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 sí. Ya has tenido la experiencia, ya el libro salió, ya está disponible en Amazon, existe el lanzamiento. Has tenido la oportunidad de que varias personas lo han leído. Quiero saber, ¿cómo ha sido la, la acogida o la respuesta, primero, de personas que son abogados, que han leído el libro y que si ya te han dado algún comentario, y también de personas que no sean abogados, pero que les interese el tema? ¿Cuál ha sido la respuesta de los lectores?
Déjame empezar con los últimos, con los que no son abogados. Ayer precisamente estaba en la Universidad de Puerto Rico antes de dar una clase y una compañera allí del área de investigación pues me hace el acercamiento: Javier, estoy leyendo tu libro y está buenísimo porque aunque es como para abogados, esto funciona para todo el mundo porque son estrategias de comunicación universales. Y ella sabe un poquito de comunicación, así que pues me validó el hecho de que no solamente un abogado puede beneficiarse con esta herramienta. Desde el punto de vista de profesionales, tanto del derecho como las comunicaciones, una de las cosas que yo hice como estrategia primero para validar el libro y para darle un poco de fortaleza cuando saliera al mercado, fue dárselo a personas claves, expertos en derecho y expertos en comunicación. Busqué relacionistas públicos de primer orden y abogados de primer orden. De hecho, el prólogo está escrito por el licenciado Frank Torres Viada, que es un abogado eminente, muy prominente en Puerto Rico, es quien hace el prólogo. Y lo que me dice, y lo que la reacción de él es, este tema no se toca, este tema es importante porque es cierto. Nosotros lo que hacemos, evidentemente, es comunicar todo el tiempo. Así que, y él está de acuerdo con la premisa de que mientras mejores comunicadores seamos, mejores abogados vamos a ser, vamos a ejercer nuestras funciones de una mejor manera. Lo mismo ocurrió pues, con Vanessa Marzán, que es una otra estratega muy importante en Puerto Rico en el tema de relaciones públicas y comunicación estratégica. Y ella también coincide en que esto es una herramienta muy importante. Ella dice, el comentario que incluye en el libro: no se ganan casos si usted no sabe comunicar, hay que comunicar bien. Así que desde esos dos grandes mundos, el mundo de las comunicaciones, las relaciones públicas y la comunicación estratégica, desde el punto de vista de los abogados litigantes, pues está atendido ese asunto, está validado lo que traigo con el libro. Una persona muy importante también que escribe en mi libro una reseña es el profesor Jorge Velázquez, que es uno de las personas más influyentes en la comunidad jurídica de Puerto Rico, porque es quien tiene unos productos que se llaman los mamotretos, que son los repasos para la reválida. Pues él también reconoce la importancia de este tema, es muy influyente, y expertos en comunicaciones, como tú, Cristóbal, que eres mentor en comunicación y también me comentaste en el libro. Así que busqué reflexiones de ese tipo de personas que conocen de los temas a profundidad, son expertos y podían aportar valor y hacer un buen examen y una opinión informada sobre el libro. Yo estoy muy contento porque lo han validado de esas dos esferas. Sí. Javier, y hay algo muy importante, es que la gente piensa que tú eres abogado y lo ven como que, pero también eres un comerciante, ¿verdad? Eres un empresario, ¿verdad? Tú haces, como decía hace un momento, tú haces el trabajo para ganar tu dinero. Y Claro. entonces yo recuerdo en una ocasión a Warren Buffett, que es un inversionista muy reconocido, él, hablando ante unos estudiantes, él mencionó que si esos estudiantes aprendían public speaking, oratoria, comunicación efectiva, él garantizaba que estas personas aumentaban un 50% su probabilidad de éxito. Es así, estoy Y de acuerdo. entonces, tú como abogado, tu comunicación refleja un mejor desempeño en el tribunal, pero también te va a abrir las puertas a recibir más y mejores clientes, y esto aplica, a mi entender, para casi todas las profesiones. En la manera en que tú puedas comunicar mejor, va a tener más probabilidades de éxito, ya seas vendedor, ya seas educador, ya seas abogado, lo que sea. Siempre para mí la comunicación es algo que no puede ser como que opcional. Yo creo que ya es importante que todo el mundo busque comunicar correctamente. Totalmente de acuerdo, Cristóbal. Y más en estos tiempos que tenemos, que hay tanto ruido, hay tanta información volando por todos lados, se reciben demasiados estímulos y la verdad es que lograr la atención es mucho más fácil cuando uno comunica bien. Y ese es el llamado. Vamos a desarrollar estas destrezas porque todos los aspectos de vida son comunicacionales. Mira, el otro día yo estaba dando un adiestramiento para la Sociedad de Gerencia de Recursos Humanos en Puerto Rico a empleados del Departamento de Salud. Y esta frase que te dijo ahorita, mientras mejores comunicadores, mejores abogados seremos, yo la adapté a mientras mejores comunicadores seamos, mejores servidores públicos seremos. Y yo les decía que la importancia de su trabajo, la comunicación es a dos niveles. La comunicación con los participantes de sus programas, pero también con sus compañeros de trabajo. Cómo los equipos
comunicándose bien internamente, deben poder hacer un mejor trabajo a favor, primero, de tener un buen entorno de trabajo, se evitan los malos entendidos y servimos mejor a la gente. Eso mismo me lo aplico yo. Mis clientes van a tener de mí siempre una excelente comunicación, van a estar enterados de todo de la manera que ellos lo puedan entender. Y eso ciertamente es una de las cosas que cuando yo miro la satisfacción de mis clientes, ellos me dicen estar bien Sí, informados y que entiendan el proceso. sí. A mí me parece que es que muchas veces tenemos el concepto de que no, ya yo lo dije. Yo le envío un email o ya yo se lo dije en una llamada. Entonces, pensamos que la comunicación es decirlo, pero yo creo que es muy importante que asumamos la responsabilidad de verificar que se entendió el mensaje. Yo te dije algo, lo entendiste. Entonces, no es que yo le escribí, le envié la notificación y ya, es como yo tengo que asumir esa responsabilidad de verificar que la persona, el, el- el receptor dio lo que le quise decir, ¿verdad? Eso es muy importante. Javier, bueno, mencionaste que estabas dando un taller a empleados, a servidores públicos. ¿Qué intención, verdad? Hay veces que hablamos de que este libro puede venir como parte de un plan estratégico de otras cosas que tú quieres hacer más adelante. ¿Cómo encaja este libro? ¿Qué otras cosas tú quieres hacer? ¿Cómo te ves en el futuro ayudado por este libro? Mira, si este libro es como un apalancamiento de posicionar la marca personal que llevo trabajando por tantos años como profesional del derecho y de las relaciones públicas. Y claro, aspiramos primero a llevar este tema a las escuelas de derecho, a través de seminarios, a través de programas quizás de mentoría, programas, cursos online, todo este tipo de cosas para los abogados y para el público en general. Yo llevo ofreciendo adiestramientos de comunicación previo al libro, pero el libro es como una herramienta para apalancar eso y siempre combinándolo con la parte educativa. Quiero educar a mis compañeros de trabajo, quiero educar a los profesionales, así que por ahí es que va, conferencias, talleres, mentorías, todo lo que sea en el arte de comunicar bien. Yo creo que Sí. la comunicación es esencial en todos los niveles de la vida, como estábamos hablando, desde el personal, el social y el profesional. Así que por ahí es que va, esa es la intención de todo esto. Estamos desarrollando pues unos productos, unas ideas innovadoras para atender este asunto. Pero más que nada me interesa precisamente en el libro llevarle esto a los estudiantes de derecho, a las escuelas de derecho, que se tome Súper. conciencia que los abogados desde su preparación académica deben manejar estos temas y no llegar el día en que si no los conocen los sorprendan con una cámara o cometan errores de comunicación que afecten el resultado que obtienen sus clientes. Javier, ahora me voy por una pregunta más personal. Yo, por ejemplo, estoy escribiendo un libro y a veces pensamos todo en el resultado, que ya está el libro, que ya voy a obtener esto, que ya voy a hacer talleres o lo que sea. Pero quiero hablar un poco sobre el proceso. ¿Cómo tú ves el proceso de tú escribir este libro? Yo siempre digo que con la manera en que escribimos o la manera que comunicamos, de repente, hasta cierto punto, como que sanamos y mejoramos un poco internamente cuando nos estamos comunicando. El proceso de escribir este libro para ti, ¿te ha ayudado? ¿Te ha hecho crecer? ¿Cómo lo ves personalmente? Mira, ciertamente, una de las cosas más importantes de escribir es que te ayuda a ser preciso, a coger este cúmulo de ideas y vivencias que uno tiene y plasmarlo en un papel, digo yo metafóricamente, ¿verdad? Es un teclado de la computadora. Eso es un ejercicio bien importante, que te da agudeza mental. ¿Cómo tú llevas esas ideas a concretarlas, que alguien las pueda entender? Y ciertamente, estos libros, en mi caso, yo me suscribí a un programa de mentoría para lograrlo. Tuve una mentora de autopublicación, que es una persona que te ayuda a guiarte. ¿Por qué? Porque yo, con mis conflictos de calendario en la abogacía, con tantos casos, tantas cosas que hay que hacer, tantas responsabilidades, necesitaba a alguien que me ayudara a pues darle estructura a la cosa, de sentarme a escribir, rendirle cuentas a alguien para mantenerme enfocado. Eso fue fundamental en ese programa que yo seguí. Y la edición del libro, ¿verdad? Tienes que tener un equipo de edición. Yo en mi caso tengo una editora, Yasmín Rodríguez, ella está radicada en Canadá, puertorriqueña, y por videoconferencia, intercambio de documentos, fuimos dándole forma a esto.
Y el mayor reto para mí, Cristóbal, en cuanto a este proceso fue confiar en seguir instrucciones, someterme al talento de la gente que ha hecho esto antes y sabe hacerlo. Nosotros los abogados nos gusta controlarlo todo. Yo especialmente que trabajo en una oficina propia, pues todo lo que pasa en esta oficina lo controlo yo, lo decido yo. Ese soltar y convertirme no en el líder, sino en el seguidor en ese ámbito de formar el libro, de producirlo, pues fue un gran reto para mí, pero pudimos hacerlo muy bien y yo estoy encantado con el proceso. Desde el punto de vista de crecimiento profesional, uno se da cuenta, mira Javier, hay cosas aquí que tú como que no sabías que las sabías, pero cuando las escribes dices, ¿y de dónde sale esto? Hay unas vivencias aquí que se están derramando en este papel que son importantes. Y cuando tienes esa validación de otros profesionales que lo leen, pues se siente muy rico, de verdad. Es una sensación bien rica. No tengo otra palabra para decirte lo que es rico. Es bien satisfactorio porque te das cuenta que ha valido la pena lo que uno ha vivido. En un libro es como yo digo aquí que es un destilado de las experiencias de vida, de los estudios, de lo que uno va acumulando a través de los años y lo plasma aquí con la intención de ayudar a otra gente. Así que ese ha sido el proceso. Súper. En tu caso, tu mentora, Anita Paniagua, que ya ha estado en 2 ocasiones. Sí, Anita. Estuvo en una ocasión sola en el podcast y después estuvo en otra ocasión con parte de su equipo. Ella es muy, muy reconocida y tengo muchas personas, amigos y amigas que han utilizado sus servicios para crear su libro. Javier, ¿dónde pueden ahora conseguir el libro? ¿Está en Amazon? ¿Está también en librerías físicamente? ¿Y dónde también pueden conseguir más información sobre ti y tus talleres? Claro, el libro está disponible en Amazon, como bien has dicho, está disponible también en la librería Casa Norberto en Plaza Las Américas y librería Norberto González en Río Piedra. Está disponible también en Ponce, en librería El Candil, y estamos trabajando para llevarlo a las librerías jurídicas de Puerto Rico, Biblioservice. Vamos a estar esta semana pues haciendo unos acercamientos para hacerlo disponible. Y en mi oficina pues yo tengo mis copias de autor que las puedo hacer disponibles mucho más rápido. Información la pueden encontrar en www.javierf.com. Y a mi número de teléfono, que siempre lo doy, mi número personal, 787-360-4006. 787-360-4006. Y en las redes sociales, Javier F. Ramos, licenciado Javier F. Ramos. También tengo una página ahí en Facebook que también recibo mucha información por ahí y me comunico con lectores complacidos y gente interesada en el libro. Así que estamos por ahí ya. Javier, gracias por la oportunidad de tener esta conversación. Hubiera preferido que fuera como con un café. Como en otras ocasiones, repetirla personalmente, si la audiencia nos da un café. Y usted sabe dónde, allí en Humacao, en el pasillo. Claro. Para mí siempre algo de las cosas que yo he aprendido con el podcast es a conversar y reconocer cuán ricas son nuestras vidas, utilizando la palabra que mencionaste hace un rato, cuánto se enriquecen nuestras vidas cada vez que tenemos una conversación. Es así. Y pues obviamente yo creo que tu libro, pues, Abogar es comunicar, ayuda a comunicarnos mejor y hacer a nuestras vidas mejor, ya sea que eres abogado, estudiante de leyes o que simplemente quieres aprender un poquito más sobre comunicarte. Gracias, Javier, por esta oportunidad de conversar. Gracias a ti, Cristóbal, por traerme aquí a Nos Cambiaron los Muñequitos. Yo sé que es un podcast súper exitoso, premiado, así que por eso es que estamos aquí, porque nos juntamos con los mejores. Así que te agradezco la oportunidad de llevar el mensaje a tu audiencia y mucho éxito y estamos a la orden. Y tú tienes un podcast que yo espero que algún día lo retome. ¿Cómo se llama tu podcast? Si alguien quiere conocer un poco más sobre eso. Bueno, mi podcast se llama Y si no tuvieras miedo, es un podcast por y para emprendedores. Trabajamos temas de emprendimiento allí, muchas historias de gente que ha hecho cosas buenas y significativas en sus negocios y en sus iniciativas sociales y de liderazgo. Así está un poquito detenido pues por falta de tiempo, pero sí, estoy en ese plan de retomarlo. Y quizás el podcast de Abogar es Comunicar también viene por ahí. Súper, y yo a veces me pongo a ver todas las cosas que tú haces y yo digo, la verdad, como tiene tiempo, y yo digo, y ahora que tiene el libro, pues, ahora me imagino que también vas a tener que ser tú mismo vendedor, publicista de tu libro. Ya tú sabes. Estamos ahí. Gracias, Javier. A tu orden, Cristóbal, que la pases muy bien. Saludos a todos.